A reading from the Acts of the Lectura de Apostles. los Hechos de los Apóstoles. The crowd in Philippi En aquellos joined in the días, la attack plebe on Paul de and Filipo Silas, se amotinó and the contra magistrates had Pablo them y Silas, stripped, and y los ordered them to magistrados beat dieron them with orden de rods. que los After desnudaran inflicting many y los blows one on them, apalearan. they Después threw de them into molerlos a prison, palos, and los instructed the metieron en la jailer to cárcel, guard them encargando securely. al carcelero que los When he vigilase received these bien. instructions, Según la he orden put them in an recibida, innermost los cell mandó en la and secured their mazmorra feet y les to a sujetó stake. los pies en el cepo. About midnight, A eso de Paul and medianoche Silas were Pablo y praying Silas and oraban singing hymns cantando to himnos God a as the Dios. prisoners listened. Los otros There was presos suddenly escuchaban. such a severe De earthquake repente vino una that the sacudida tan foundations of the violenta jail que shook. temblaron los cimientos All de the la doors cárcel. flew open, Las and the puertas se chains of abrieron de all golpe y were a loosed. todos se les soltaron las When the jailer cadenas. woke up El and saw carcelero that se the doors despertó y were al ver open, las puertas de la he drew cárcel de his par en sword par, sacó and la was about espada to para kill himself, suicidarse, thinking that the imaginando que los prisoners presos had se escaped. habían fugado. But Paul shouted Pablo in a lo loud llamó a voice, gritos: "Do no harm no to te hagas yourselves. nada, que We are all estamos here." todos aquí. He asked for a light El and brought it carcelero in. pidió una lámpara, Trembling with saltó fear, dentro he y se fell echó down before temblando a Paul los and pies de Silas. Pablo y Silas. Then he brought them Los out and sacó y said, les preguntó: "Sirs, what Señores, must I do ¿qué to be tengo que saved?" hacer para salvarme? And they said, Le "Believe in contestaron: the Lord Jesus, cree en el and you Señor and your Jesús y te household will be salvarás saved." tú y tu familia. So they spoke Y the le word of the explicaron la Lord palabra to del him and to Señor a everyone él in y his a house. todos los de su casa. He took them in at El that hour of the carcelero se night los llevó a and gave aquellas them horas over. de la noche, Then he and all les his lavó family las were heridas baptized y at se once. bautizó enseguida He con brought todos them los up suyos. into his house Los and subió a divided su them up. casa, les preparó la One of his mesa household y rejoiced celebraron in una having fiesta de come familia to faith por in haber God. creído en Dios. Verbum Domini. Your right hand saves me. Señor, tu derecha me salva. Señor, tu derecha me salva. I will give thanks Te to doy you, gracias, Lord, Señor, with de all my todo heart, corazón. for you have heard the Delante words de of los my ángeles prayer. tañeré In the para ti. presence of the Me angels, I will postraré sing your hacia tu praise. santuario. I will worship at your holy temple. Daré Give gracias a thanks tu to nombre your por name. tu misericordia y tu lealtad. Señor, tu derecha me salva. Because of your kindness and your truth, Por you tu have been misericordia faithful daré above gracias a all tu names. nombre, porque Your tu name promesa and your supera a promise. tu fama. When I Cuando called, te you answered me. invoqué, me You escuchaste, built up strength within acreciste me. el valor de mi alma. Señor, tu derecha me Your salva. right hand saves me. El The Señor Lord will completará complete sus what he favores has done conmigo. for me. Señor, Your kindness, tu O Lord, endures misericordia forever. es eterna. Forsake not the work of No your hand. abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The greatest among you must be your servant. Les enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él les enseñará la verdad plena. Alleluia, alleluia, Dominus vobiscum. et cum spiritu. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza los ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que les digo es la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejaré convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me verán. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. the gospel verbum Domini.
During the course of Durante el transcurso de estos últimos años de la vida, el arzobispo Fulton Sheen, a él le gustaba relatar acerca de una audiencia privada que tuvo con el Papa Pablo VI. La audiencia, diría, tuvo lugar como en los años 70, habría sido varios años antes de la conclusión del Segundo Concilio Vaticano, y tras un número de años que habían pasado ya, en que había habido mucha confusión, mucha perturbación teológica, mucha vocalidad, si se quiere, por parte de uno tras uno de teólogos que disentían y que habían hecho que el mundo secular recogiera esa noticia acerca de la enseñanza. Muchos recuerdan esto. Fue en medio de esa época que tuvo lugar esta audiencia en Fulton Sheen. Fue a ver al Pablo VI, el Papa, que dijo antes del comienzo de la audiencia: Su Santidad ha sido ya nombrado usted Pablo, porque él fue apedreado en diversos lugares. Usted ha sido apedreado por los suyos. Y el Papa Pablo VI dijo: sí, es cierto. Cada noche antes de acostarme, muy tarde, abro el correo de ese día, y cada día hay un mínimo de una corona de espinas. Sin embargo, no puedo decirle la satisfacción que tengo yo al citar a San Pablo, al Papa Pablo, mejor dicho, al pasar por los sufrimientos de Cristo como lo hizo él por el bien de su cuerpo en la iglesia. Este pensamiento particular expresado por el arzobispo Sheen nos hace recordar esta mañana cuando meditamos y miramos a nuestra primera lectura y pensamos acerca de los eventos que ocurrieron a San Pablo en Filipai. Eran muy similares a los eventos ocurridos a él en tantos de estos otros lugares que él visitó y de las que estamos leyendo, de los Actos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, durante las diferentes semanas de la época pascual. Vemos una vez más el sufrimiento, la agonía, si se quiere, que es lo que tuvo que pasar San Pablo en Silas, en su encarcelamiento, etc. Así como también leemos que de todo esto y de todas estas dificultades algo muy interesante provino. Y lo que provino fue, por supuesto, que recibió fe el carcelario y fue convertido. Las historias de tantas conversiones de las que leemos en los Hechos de los Apóstoles son algo muy interesantes si uno se permite pensar sobre ellas, y se nos da un relato tras otro de esta época pascual. ¿Y por qué? Bueno, se nos da para que nuestra propia esperanza personal, nuestro valor y nuestra convicción en la fe pueda incrementar y sustancialmente incrementar en esta época litúrgica en que hemos de estar llenos de esperanzas. Si tomamos lo mismo un poquito más allá, digamos que San Pablo no hubiera sufrido como sufrió, que San Pablo no se hubiera tropezado con el defensor de la fe que él fue de manera tan convincente, no se hubiera convertido en ello, que no expresó su amor por Cristo y su fe en Cristo como algo tan fuerte como lo hizo. Sobre esta ocasión en particular, en Filipai, yo me pregunto seriamente si ese carcelario hubiera tenido motivo para convertirse. Hubiera habido algo que lo hubiera motivado, y si no vio la sinceridad en Pablo en Silas y no vio la convicción que tuvieron ambos por el mensaje cristiano, que después de todo en esos días era algo, un método nuevo, muy nuevo. La cristiandad era algo muy peculiar que se había alzado entre los rangos del judaísmo, y se consideraba que es sospechoso, y las autoridades romanas lo vigilaban muy de cerca. San Pablo fue encarcelado en más de un lugar, así como los demás de los apóstoles, pero fue a consecuencia
de las convicciones y de la fe que querían y ganaron a tantos y lo hicieron bondadosamente, pero muy claramente. Un escritor espiritual que meditó sobre estos eventos de esa época dijo que la persona que anuncia a Cristo tiene que estar dispuesta a ser impopular a veces para pasar por alto el éxito, y pone el éxito en paréntesis, en las citas, mejor dicho, para pasar por alto al éxito en términos humanos, para ir en contra de la corriente sin pasar por encima de los aspectos más exigentes de la enseñanza de Cristo. Es decir, nuestro Señor y nuestra enseñanza, el Evangelio el mensaje del Evangelio, la única buena nueva que estamos teniendo aquí en nuestra vida, tiene que ser presentado a cada ser del mundo y tiene que ser presentado claramente y sin ambigüedad. Todas las demandas, los retos que el Señor vino a traer de su Padre Celestial y que tienen que ser transmitidos por aquellos que le siguen a Él. Durante el año de la Primera Guerra Mundial, durante el cual hubo grandes problemas en el mundo porque una gran parte de este estaba en el pecado, y el pecado es el motivo del pecado. Y tenía casi 50 años el Papa en aquella época, hizo un comentario: ¿cuándo es que un doctor da medicinas que no sirvan a sus pacientes por no prescribir medicinas útiles? Lo que el Santo Padre de aquel momento decía es lo que dice este escritor contemporáneo, que las medicinas más útiles sería el mensaje particular que iba a hacer al bien al mundo que había prescrito él. La enseñanza de Cristo demanda, es algo que reta, que la gente joven es algo que da tanta recompensa. Como mencionamos anteriormente, este escritor continúa de manera similar. Ordinariamente, dice él, nuestra primera obligación es dirigir nuestra actividad apostólica para aquellos que el Señor ha situado cerca de nosotros, aquellos con los que tenemos contacto frecuente. Tenemos que presentar a Cristo en sus enseñanzas en una forma atractiva. No atraeremos a nadie a la fe si somos rápidos e impetuosos. Sin embargo, sí lo haremos si somos bondadosos, pacientes y amorosos. Lo que dice es: sean cariñosos con aquellos que quieren influir, y no significa que diluyamos la verdad de la fe. Mientras más fuerte proclamemos la fe, más caritativos tenemos que hacer en su proclamación, y ese tipo de combinación es lo que siempre seremos capaces de convertir a aquellos durante el momento de renacimiento. Si uno quisiera escuchar muchos relatos que prueban esta verdad, entonces les insto para que todos ustedes, los que nos están escuchando en particular, que presten atención a un converso tras otro y su relato, y del renacimiento cuando presentan la historia de su vida en ese magnífico programa que es el viaje a la casa. Esta gente han sido tocados por alguien que les ha llevado a la plenitud de la verdad, que es el catolicismo, o que les han traído de vuelta a la plenitud de la verdad, que es el catolicismo, del cual por una serie de circunstancias quizás hayan caído fuera de ella. La gente ha influido a ellos, y los que influyeron bajo la inspiración, por supuesto, del Espíritu Santo, influyeron a otros por lo general con los que tenían contacto cercano, porque no diluyeron la verdad, y en segundo lugar, porque presentaron esa verdad con caridad. Un gran converso, si se quiere, en este día una vez más, fue el arzobispo Sheen. Hay una época muy clásico de alguien que nació con una fe católica y que la dejó por una serie de razones. Era un
hombre, Louis Boudin, que había nacido en la parte central de los Estados Unidos, vino de una familia estrictamente católica que se sentía atraída a muchas corrientes intelectuales de su época y eventualmente a principios del siglo XX se unió al Partido Comunista en los Estados Unidos, trabajó por el esquema del Partido Comunista porque sí tenía una buena mente y por lo tanto se convirtió en el editor de comunicaciones que se llamó el Trabajador Obrero Comunista, y Fulton Sheen, que entonces estaba creciendo, era un señor en aquella época, era tan conocido por su oposición al comunismo, así como Boudin lo era por el comunismo y lo defendió en un editorial tras el otro en el periódico comunista, y Fulton Sheen lo refutaba. Boudin llegó a un punto febril, si se quiere, en cuanto a Fulton Sheen. Vivía con una mujer que no era su esposa. Ellos estaban en casa y Sheen y su voz salía por la radio y Boudin se levantaba para pagar, casi gritando, diciendo no puedo soportar a ese hombre. Pero lo que no podía era, por supuesto, no era al hombre, no podía aceptar el mensaje. Y por último, tras un periodo largo de tiempo, los dos hombres se conocieron durante un almuerzo en la ciudad de Nueva York, comenzaron a hablar acerca de los particulares del sistema comunista y dijo Fulton Sheen, ¿cómo puede ser el comunismo protector de la libertad en virtud de un artículo tal y más cual de la Constitución rusa? A que Boudin contestó, ¿cuál es el artículo ese? Y dijo Sheen, ven, yo conozco tu sistema mejor que tú. Y por lo tanto la discusión siguió y Boudin, yo creo que llegó a la conclusión de que no estaba ganando y como a la mitad de la conversación dijo, bueno, ahora vamos a hablar de tu alma. Y él comenzó a hablar a Boudin acerca de su alma y de la forma en que estaba viviendo, y eventualmente a causa de su claridad y su bondad ganó de regreso a la práctica de la iglesia a Boudin. Él y la mujer que se convirtió en señor y señora Boudin fueron recibidos en la iglesia, y Louis Boudin en los años 50 y creo que quizás incluso en los 60 se convirtieron en posiblemente uno de los oradores más populares del siglo católico. Habló en una ciudad tras otra, siempre era lo mismo, y era la historia de cómo él se apartó de la iglesia y cómo regresó una vez más por la influencia del Monseñor Sheen, que se estaba utilizando como instrumento para convencer a este hombre de las grandes verdades de la fe y de todo lo que él había perdido al alejarse de esa verdad. Bueno, hemos estado en la época primaveral. En esta época hemos estado leyendo los Hechos de los Apóstoles y usted nos ha regalado un relato tras otro de conversiones a la fe a principios de la iglesia. Cuando uno medita sobre ellas, uno tras otros, rápidamente uno va a contrastar a principios de la iglesia con el siglo XXI y ver la necesidad que tenemos hoy de alcanzar para seguir trayendo a los conversos a la fe y mantener los renacimientos, porque es tan fácil, ¿no es verdad?, en el siglo XXI de hoy día y su secularidad, el apartarnos de aquello que hemos recibido. Es nuestra misión, no el tener algún tipo de ideal de lo que podemos hacer, sino más bien fijarnos en la realidad de nuestra vida, donde nos ha colocado el Señor y a dónde podemos influir y traer de vuelta, a quien podemos dar más fervor y sobre todo a quien podemos convencer de la plenitud de la verdad que es el catolicismo y traerle consigo hacia una unión con la fe católica. Es un gran reto, pero es un reto del que nadie está exento, que podemos ver en nuestro propio corazón y mente, que podamos sentir el buen bien, el gran bien que podemos hacer nosotros, cada uno, en alguna medida, para no llevar a cabo este
esto que el Señor nos pide que hagamos.